Bendiciones, mis amados hermanos. Damos gracias al Todopoderoso por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de estos medios y seguir platicándoles a ustedes acerca del tema que trata con la guerra espiritual en la mente. La verdad ha sido un tema muy edificante que ha traído mucha bendición a varios hermanos que se han contactado con nosotros para decirnos la bendición que ha significado este tipo de enseñanzas. Hoy quisiera abordar este día martes, pues lo que he titulado las crónicas de las fracturas de la imaginación. Usted recordará que el día reciente, domingo, estuvimos platicando acerca de las fracturas o de las batallas del fracturado. Y bueno, alcanzamos solamente a desarrollar una de las crónicas. Hoy quisiera continuar hablando de eso porque creo que nos ha de ayudar demasiado, especialmente eh, en este nuevo año que se aproxima del 2022, donde mi consejo es que si vamos a entrar a una nueva faceta, a un nuevo ciclo de tiempo, que hagamos todo el esfuerzo y sabiendo sobre todo que el Espíritu Santo ha de ayudarnos a que nosotros transicionemos al final de este ciclo para inaugurar uno nuevo sin que arrastremos situaciones dolorosas, penosas, vergonzosas al nuevo tiempo que Dios nos ha concedido. Imagínense el pensar, es una bendición eh, en esta idea de que si Dios te ha guardado y te ha concedido la vida de tal manera que tú este día puedes dar gracias al Señor diciendo que fue un nuevo día para ti y que te lo guardará hasta el cumplimiento de lo que Él ha prometido. De tal manera que nosotros debemos de saber que la misericordia del Señor no se ha cortado y que si Él nos ha guardado hasta esta fecha, hasta este tiempo, es porque Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Así es que quisiera pues iniciar con este tema, las crónicas de las fracturas de la imaginación. Hagamos una oración y pongámonos delante del Todopoderoso para que nos ayude, nos guíe y nos abra el entendimiento y poder platicar de esto que es tan importante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra por permitirnos, Señor, como sentarnos alrededor de esa mesa, donde tú eres la cabeza principal, Señor, y nos bendices proveyéndonos ese alimento espiritual que bendice, Señor, integralmente nuestro ser, bendiciendo nuestro espíritu, Señor, de tal manera que alcance esa bendición hasta nuestra alma. Tanta la bendición sea en el espíritu y en el alma que venga a repercutir también en nuestro cuerpo. Siendo así que integralmente, Señor, tenemos una bendición para que sigamos adelante fortalecidos, con paz, con gozo, con alegría, con mucha fe, Señor, hacia ese supremo llamamiento en Cristo Jesús que tú nos has hecho. Te damos la honra y la gloria, Señor, desde hoy y para siempre. Por favor, háblanos a cada uno de nosotros. Presento, Señor, a la audiencia, Señor, que está conectada a través de estas plataformas de Facebook, del canal de YouTube, Señor, para que ahí donde se encuentran, Señor, a estas horas, Señor, quizás algunos ya retornando de su trabajo, otros después de la cena, otros bien descansando, Señor, ahí puedas bendecirlos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues usted recordará que comenzamos casi al final de la transmisión a hablar de las crónicas de la fractura de esa imaginación. Y como decía, pues solamente logré tocar una, pero hoy quisiera avanzar un poquito más poniendo una base bíblica que ha de ayudarnos y es la que se encuentra en Génesis capítulo 37, verso 5.
dice la escritura, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Interesante porque dice más todavía. No solamente, como dijimos en la transmisión anterior, que le aborrecían porque su padre lo amaba más. De tal manera que ellos le hablaban, dice, de una manera agresiva, despótica. No le podían, dice la escritura, hablar pacíficamente. Ahora resulta de que él recibe dos sueños de parte de Dios y va y se los cuenta a sus hermanos. Y dice entonces que ellos vinieron a aborrecerle más todavía. El verso 6 dice, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Asimismo, podemos leer en el verso 9, donde dice, y soñó aún otro sueño y lo contó también a sus hermanos, diciendo, aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra. Y sus hermanos le tenían envidia. Entre las cosas que hemos venido nosotros platicando es de la importancia de tener una imaginación que esté saludable, que esté purificada, que esté liberada y que esté descontaminada. Cualquiera de esas cuatro cosas son necesarias porque son sinónimos realmente que nos permiten ver a nosotros que si nuestra imaginación se encuentra afectada, pues eso va a traer consecuencias de tal manera que nosotros no podemos o no podremos en un futuro o bien ahorita tener la imaginación o las imaginaciones de las cosas que Dios nos ha tratado de que lo asimilemos, que lo podamos visualizar en nuestra imaginación. Las cosas que he venido diciendo es que no se trata que estoy hablando de una fe positiva como la nueva era lo enseña, o de una visión positiva que trate usted de ver algo con sus ojos literales que no está por dentro, pero con una visión positiva, con una fe positiva, imaginemos algo que queremos recibir. Nosotros no podemos imaginarnos algo que no esté en la voluntad de Dios, pero Dios sí puede trazarte en tu imaginación, en la pizarra, por decirlo así, de tu imaginación, el destino que Dios tiene para tu vida. De eso es lo que estamos hablando. Y Dios tiene muchas formas de hacerlo. Dios lo puede hacer a través de una revelación, a través de una visión, lo puede hacer anunciándotelo, perdón, a través de una profecía, o en este caso, a través de sueños. Dios siempre desde el principio utilizó los sueños para que el hombre pudiera entender el destino que Dios tenía predestinado para cada persona. Sin embargo, como he explicado, aquella capacidad de soñar las cosas de Dios se ha venido desvaneciendo por muchas formas, por muchas cosas. Entre ellas es, bueno, interpretaciones místicas que han surgido a través de los años, que incluso ha llevado a personajes que escriban libros que lleven como título cómo interpretar sueños, y van más allá de lo que realmente la escritura nos permite ver. La Biblia sí dice de que Dios hablaba a través de sueños. Y este es uno de los ejemplos que nosotros estamos viendo con la persona de José. Dios le dio dos sueños donde el Señor le estaba anticipando de lo que sería su vida, el propósito por el cual Dios pues le había dado, ¿verdad?, existencia a José.
Ahora, a mí me llama la atención todo esto porque puedo entonces darme cuenta de que José, al tener esos sueños de parte de Dios, pues también se convertía en un blanco, José, para que viniese una guerra espiritual contra él. José no sabía que una guerra espiritual se estaba iniciando en su vida por causa de su imaginación, por causa de trasladarle a los suyos, tratando o pensando que los suyos iban a reaccionar favorablemente. Sin embargo, la escritura dice que no fue así, sino que ellos comenzaron a sentir más resentimiento, a molestarse más contra él y a aborrecerle, dice, aún más de lo que ya le aborrecía. De tal manera entonces de que ese tipo de experiencias adversas que se levantan no solo contra José, sino que esto bien puede ser como una fotografía de la vida de nosotros. Es decir, que al tratar de expresar no solamente un sueño, sino que algún sentir, eh, alguna idea que venga de parte de Dios, que motiva tu vida, que te inspira tu vida, para que tú decidas en un momento determinado enfocarte o ocuparte de algo en tu vida, puede dar lugar a que una guerra espiritual se levante contra cada uno de nosotros. Ahora, el asunto es que como la imaginación, o mejor dicho, el sueño y todo aquel panorama metafórico, toda aquella imagen que se describe en este pasaje y que nosotros también a través de los sueños podemos detallar algunas cosas que soñamos, pues me llama la atención que eso viene por la habilidad o la facultad natural que nosotros tenemos en nuestro diseño anatómico. Es decir, Dios a nosotros nos ha dado esa capacidad de tal manera que en nuestro cerebro, que pues está conformado por dos hemisferios, uno el izquierdo y otro el derecho, y que en el hemisferio derecho es donde está el área de la imaginación, que es una dimensión en la cual nosotros podemos comunicarnos o interpretar, ¿verdad? Información a través de imágenes. Ese es el lenguaje de nuestro hemisferio derecho. Ahora, me llama la atención entonces que si hay una guerra espiritual que comienza en la mente, como hemos venido hablando, enseñando y aún quizás usted aprendiendo de otros ministros, que no cabe duda, la guerra espiritual comienza en la mente. Pero ahora, como he venido diciendo, después de 35 años de enseñar la palabra y en el área de guerra espiritual, al acercarle un poco el zoom o la lupa a esa guerra espiritual de la mente, pues me llevó poco a poco ir llegando a lo más profundo hasta encontrarme en el punto de la imaginación, porque ahí es donde el enemigo, cuando lanza una guerra espiritual a nuestra mente, lo que trata de hacer es distorsionar lo que Dios ha puesto en nuestra imaginación y comenzar él a través de adversidades, a través de estrategia como de una opresión. Una opresión es algo que está por fuera y que empieza, hermano amado, como a debilitar en orden de poder entrar. Una opresión es algo que es una batalla de parte del enemigo que es desde afuera hacia adentro. Siendo así que entonces él trata de entrar, de ir debilitando todas las barreras, todo aquellas cosas que existen naturalmente como un tipo de sistema inmunológico, que no solamente lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo, sino que hay un sistema como un sistema inmunológico en el alma, como un sistema inmunológico en el espíritu y aún en nuestra mente. Sin embargo, cuando esas barreras se descienden, entonces es cuando el enemigo puede penetrar esa parte de nuestra mente. Imagínense que hoy en día hay técnicas que se utilizan en algunos sectores de la sociedad, especialmente en aquellas clínicas terapéuticas donde ellos bajan los niveles de conciencia y al bajar los niveles de conciencia es como remover
ese sistema inmunológico semejante a un sistema inmunológico, mejor dicho, que entonces al rebajarlo, ya cualquier información puede entrar de manera intencional hasta la parte más profunda de nuestra mente, no solo a la conciencia, no solo al subconsciente, sino que al inconsciente. Entonces, cuando se bajan los niveles de inconsciencia, ya sea por medio de un brebaje alucinógeno o por medio de un hipnotismo o bien por medio de manipular la glándula pineal del ser humano, siendo así entonces que al bajar los niveles de conciencia, cualquier información puede ser injertada. Y al despertar aquella persona, se puede incluso levantar con una pseudo imaginación, con un pseudo pensamiento, con una pseudo idea. Es decir, que no se desarrolla naturalmente esa idea, ese pensamiento o esa imaginación, sino que es el resultado de una manipulación intencional. Entonces, basado en eso, es donde nosotros debemos de prestarle atención a nuestra imaginación y comenzar nosotros a tener como un autodiagnóstico para saber qué cosas son las que nos limitan, qué cosas son con las que batallamos, qué cosas nos hacen por adelantado tener el sentir, las emociones, los pensamientos y las ideas, que el día de mañana es un día negativo, que el futuro es incierto para nosotros, o preocuparnos antes del tiempo de situaciones que no han llegado, o bien estar trayendo del pasado aquellas experiencias o aquella historia y colocarlas cada día en nuestro presente y aún empujarlas para nuestro futuro, causando así en nuestra vida una vida llena de tensión, una vida llena de inseguridad, con duda, y olvidarnos de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, aquí estamos viendo a este personaje llamado José, que cuenta sus sueños, sueños legítimos, sueños que venían de parte de Dios, sueños donde Dios estaba nuevamente utilizando esa forma, una de las formas para revelarle el destino a José. Y cuando él lo cuenta, se desata una guerra espiritual. Una de las cosas que a mí me gustaría ponerle a usted como una idea, de tal manera que lo escribí y lo quiero publicar, es lo siguiente. Esto me hacía el Señor pensar que José contó el sueño a sus hermanos inocentemente, tratando de procesar lo que Dios, oiga esto, le estaba diciendo en los sueños, sin esperar que ellos reaccionaran negativamente. José contó el sueño a sus hermanos inocentemente. Él era como inmaduro en su edad. No sabía él cómo procesar esos sueños que Dios le había dado y donde Dios estaba diciéndole a él cuál era el propósito que tenía en su vida. Esta inocencia nos habla del estado que había en sus imaginaciones, es decir, un estado de inocencia que denota que no estaba prejuiciado, porque el prejuicio, dijimos, puede fracturar nuestra imaginación. No tenía fantasías, porque las fantasías infectan a la imaginación, y no había trauma en su vida, porque el trauma también fractura la imaginación. Entonces, basado en eso, me llama muchísimo la atención de que al tener nosotros una imaginación en su estado de inocencia, es donde nos podemos volver un poco, no un poco, nos volvemos vulnerables a cualquier ataque de guerra espiritual a la mente. Esto es bien importante, mis amados hermanos, que lo veamos así, porque todos nosotros pasamos por un estado de inocencia, todos nosotros. La Biblia misma también nos deja ver en el plano histórico humano, donde aquellas primeras criaturas que Dios puso a cuidar un huerto eran inocentes, estaban en su estado de inocencia. Decir inocencia no quiere decir ser, perdón la palabra, tontos, ignorantes o bobos, ¿verdad? No significa eso, sino que no está, en este caso, la imaginación prejuiciada, no está fracturada, no está contaminada, está en su estado natural
en su estado original, y a eso se le llama inocencia. De tal manera que así estaba la condición de José. Aproximadamente José tendría sus entre 15 a 17 años cuando suscitaron esta situación. Era un jovencito. La inocencia también se puede marcar en un niño desde los 0, 2 hasta 5 años, dependiendo del ambiente que le rodea, dependiendo del cuidado de valores y todo aquello maravilloso que rodea o que debe de rodear a un niño. Sin embargo, si a esa edad aquel ser humano, niño o niña, sufre un atentado, ¿verdad?, que viene a afectarlo psicológicamente, pues obviamente que entra a través de su cuerpo, a través de los sentidos, algún abuso en cualquiera de su forma, entonces eso sí puede alterar la inocencia de la imaginación en una criatura. Entonces, todos nosotros en alguna etapa hemos sido vulnerables. Aquella jovencita que se casa o joven que se casan vírgenes, por decirlo así, aunque usted no lo crea, hay jóvenes que se casan vírgenes en este tiempo, varones. Ahora una jovencita que se casa virgen, que no ha tenido ninguna mala experiencia, va a su matrimonio inocentemente. Sin embargo, si en esa relación más adelante su cónyuge comete una infidelidad, a partir de ahí se rompe la inocencia y su imaginación puede comenzar a sufrir un prejuicio o bien fractura en su imaginación que puede llevarlo a partir de esa experiencia a sufrir hacia adelante o hacia el futuro imaginaciones negativas. O el joven, o un joven que se casa, ¿verdad?, también y sufre una infidelidad. A partir de ahí también puede entrar en un prejuicio y puede fracturar su imaginación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar para poder detectar cómo está nuestra imaginación? Entonces, así ligeramente le voy a poner un ejemplo porque pues este también es materia para un estudio completo, ¿verdad? Cómo autodiagnosticar nuestra imaginación. Y entonces, un ejemplo podría ser, ¿verdad?, que una de las formas en las que podemos autodiagnosticarnos y saber si tenemos fracturas en nuestra imaginación es ver cuál es nuestra expectativa. Así, como usted lo oye, ¿cómo puedo yo saber si mi imaginación está fracturada? Bueno, tengo que ver cuál es mi expectativa. Y como ejemplo pongo el número 1, si hay expectativa de dolor, de más heridas, de más fracasos, de temor, de duda, de seguir igual en la misma situación negativa. Si eso existe en mi vida, entonces hay fractura en la imaginación. Ahora, si mi expectativa es de que viene algo mejor, diferente y bueno, si viene algo donde me siento que voy a tener la victoria, que va a haber un bienestar, que voy a cumplir los sueños de Dios, si yo pienso en esa expectativa, en el avance de la promesa que Dios me ha hecho, de que viene planes de bienestar y no de calamidad y futuro de esperanza. Si yo vivo con esa expectativa de que mañana, el próximo año 2022, lo que viene para ti, para mí, es mejor, que lo que viene es diferente y es bueno, entonces ahí puedo darme cuenta si hay fractura o no en mi imaginación. Entonces, repito, esto es materia para un tema que quizás lo vamos a estar abordando. ¿Cómo autodiagnosticar el área de mi imaginación? Para tener entonces una sanidad, una liberación, para tener una limpieza en mi imaginación, porque tengo base bíblica para decirle de todo eso, que la imaginación se puede liberar, que la imaginación se puede sanar, que la imaginación se puede sanar, que la imaginación se puede descontaminar. Hay base bíblica que si el Señor me lo permite, lo vamos a estar hablando. Ahora, así rápidamente, a manera de una reseña para volver a tomar el tema, recordará que en la enseñanza pasada nos quedamos a ver la primera de esas cronologías donde José sufre fracturas.
Y hablábamos entonces que en el Salmo capítulo 37 vemos que su padre los manda a buscar a sus hermanos, y entonces cuando ellos dice que lo miran venir de lejos, el versículo 18 de Génesis 37 dice que tramaron matarlo, como que vieron la oportunidad para que aquel aborrecimiento que ellos sentían contra su propio hermano, porque su padre lo amaba más y ahora por dos sueños que apuntaba hacia su destino, entonces vienen ellos y traman matarlo. Sin embargo, su hermano Rubén no permitió que lo mataran y optaron por deshacerse de José echándolo en un pozo. Eso es lo que dice Génesis capítulo 37. Aquí vemos, hermano, entonces cómo la guerra espiritual se comienza a hacer cada día, hermano, más constante. Ahora lo vemos que ya no solamente la guerra espiritual tiene que ver con las palabras que le dicen, de aborrecerlo, de tratar de anularlo, sino que ahora ya viene un plan que tienen que llevar a cabo para deshacerse definitivamente de él. Ahora, esto es importante porque vemos entonces que la primer fractura que sufre José fue con su propia familia. Y esto es figura de que nuestra imaginación puede ser dañada en nuestros hogares, o que comenzó a dañarse en nuestros hogares, que el núcleo familiar que se supone pues es para protegernos, darnos seguridad, para poder desarrollarnos, para poder entender la cultura y la identidad dentro de una casa, ahora se convierte en el punto, en la etapa y en el círculo de la primer fractura que sufre José en la imaginación. Puede venir a través de maltratos, de rechazos, de violencia, de palabras ofensivas y negativas que anularon en la niñez el carácter de una persona, la forma de pensar, su personalidad. Entonces hay palabras ofensivas que se comenzaron a decir en los hogares que pueden haber dañado nuestra imaginación, pero también hay palabras que necesitábamos oír y que nunca nos la dijeron, como te amo, te bendigo, eres muy especial, siempre estaré para ti, eres inteligente, serás exitoso. También puede ser que palabras negativas fracturan la imaginación, o puede ser que palabras que tú necesitabas oír de tus padres, de tus hermanos mayores, nunca las oíste, y eso también fractura la imaginación. Ahora, esto porque ya lo expliqué en el tema anterior. Entonces ahorita quisiera que entremos a la segunda crónica de la fractura de la imaginación, y esto pues lo podemos ver también en las escrituras. Por ejemplo, una de las intenciones, esta sería la segunda fractura en la historia de José. Esta es la crónica, estamos llevando consecutivamente las cosas que José vivió, que intentaban fracturar su imaginación, a manera que aquellos dos sueños que Dios le había dado comenzaran a volverse borrosos y que prevaleciera solamente la imaginación de los eventos negativos que estaba viviendo. Entre más oposición tenía, entre más cosas negativas le pasaran, la intención de Satanás es que se te borre las promesas que Dios te ha dado, es que se te borre la revelación que Dios te ha dado, es que se te borren los sueños que Dios te ha dado de lo que va a hacer contigo, de lo que va a hacer en tu matrimonio, de lo que va a hacer con tus hijos, de lo que va a hacer en el ministerio, hermano amado. Las adversidades, las oposiciones, las guerras espirituales, las luchas tienen, y que son manejadas por Satanás. Cuando son manejadas por Satanás, su intención es borrar algo que Dios puso en alguna etapa de tu vida. Y entonces lo que quiere es que se vaya deteriorando la imagen que Dios plasmó de lo que serías tú en un futuro cercano o lejano, pero que Dios lo tiene planificado para tu vida. De tal manera que ahora un evento que impacta nuestra vida, lo que hace entonces es eso,
es impactar, es imprimir en la imaginación. Eso en términos, hermano, científicos de neurología le llaman una impronta, de tal manera que cuando alguien sufre un evento negativo, no solamente, digamos, es un golpe en el cuerpo, sino que aquello queda impreso en su imaginación, queda impreso en su mente, siendo así que la siguiente faceta natural de nuestra mente es repetir lo que se nos imprimió. Eso es natural. Eso es natural. Toda impresión de algún evento en nuestra imaginación, el siguiente paso de la manera natural como funciona nuestra mente es que lo repite. Y entre más lo repite, se hace más profundo. El trazo, la imagen se profundiza como una raíz. Y el tercer paso es una asociación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que acontece a tu alrededor, aunque no tenga nada que ver con ese evento negativo, tú lo asocias. Así me pasó a mí. Exactamente eso me tocó vivir. Cualquier cosa, lo están haciendo por mí, me quieren dañar más. ¿Por qué? Porque tu mente ha comenzado a batallar en tu interior debido a aquello. El hecho que yo diga que es natural que primero se dé una impronta, después una repetición y después una asociación en nuestra mente, no quiere decir de que usted y yo estamos sentenciados para vivir así. Porque lo que Dios sí nos ha dado a nosotros, y es que la gente, algunos ignoran, algunos se niegan, es que tenemos la capacidad, hermano, de poder cambiar esas imaginaciones. Lo podemos hacer primero porque tenemos a Dios al lado de nosotros, a nuestro favor, porque fuimos diseñados así. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que nosotros tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestros pensamientos. Cambiar esa mentalidad es posible hacerlo. Hoy los estudiosos de la mente dicen de que existe algo que ellos le llaman una poda sináptica, y lo que significa que cuando tú voluntariamente te niegas a repetir aquella historia del pasado negativo en tu forma de pensar, se da eso, una poda sináptica. Ese pensamiento se seca y solito se cae. Y entonces ahí se puede poner un pensamiento nuevo, se puede sustituir con un pensamiento nuevo. Y en este caso, ¿cuál sería? La imaginación que viene de parte de Dios, lo que Dios destinó para ti. Nadie viene a esta tierra sin cumplir un propósito. El hecho que te hayan dado una existencia a ti y a mí es porque Dios tiene planes en tu vida, y el enemigo de alguna manera lo discernió. Aunque él no es omnisciente, él no sabe realmente, pero de acuerdo a cómo ha sido nuestro caminar en alguna etapa de nuestra vida, lo que tú buscas, lo que tú sientes como vocación, él puede más o menos darse una idea de qué es lo que Dios tiene para contigo. Siendo así que entonces empieza a lanzar una guerra espiritual en orden de afectar lo que Dios ha como dibujado en la pizarra de tu imaginación. Entonces, ahora estamos viendo esta segunda crónica de fractura en la imaginación de José. Y repito, porque una de las intenciones del diablo es destruir los sueños que Dios ha puesto en tu imaginación. Qué interesante es eso. Por eso él hace la guerra espiritual, para fracturarlo y así afectar la fe para no recibir nada. Ya dije que la fe necesita de una buena imaginación, porque ahí en la imaginación es donde la fe, según lo que dice Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que no se espera. ¿Dónde se siente esa certeza? Ahí en la imaginación, porque solamente el hombre y mujer por sí mismo puede ver lo que Dios ha trazado. Es la convicción de lo que no se ve, lo que no lo miras con los ojos físicos, hermano, que esté delante de ti, pero por dentro tú lo estás viendo. Eso es la obra de Dios. Entonces aquí dice Génesis capítulo 37, verso 28, dice, pasaron entonces, mire qué interesante. Ahora, como ya hablamos que ellos planifican matarlo, y al cambiar de idea lo que hacen es lanzarlo en un pozo. Ese pozo representa una fractura que ahora lo hace a él vivir con traumas. Yo dije en la transmisión anterior que la mayor parte de los estudiosos
eh, teólogos, eminentes teólogos, estudiosos de la palabra, y aún, oigan esto, con psicólogos cristianos y aún psiquiatras de acuerdo han llegado a decir de que los eventos que sufrió José tenían el potencial para traumar su vida. Entonces ahora vemos que sus propios hermanos, de los que él no desconfiaba, qué tremendo, ¿verdad? Que está comprobado que incluso una violación puede venir de gente cercana, de gente muy cercana a la familia o de algún miembro de la familia, de gente que nadie sospecha. José no sospechaba que sus propios hermanos estuvieran planificando el matarlo y que por intervención de Rubén deciden mejor lanzarlo a un pozo, y ese pozo representa un trauma en la vida. Eso lo expliqué en el tema anterior. Ahora dice la escritura que pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos lo sacaron. Ellos vieron a José que estaba gritando, que estaba pidiendo ayuda. Quién sabe cuántas horas habían pasado y sentirse solo, abandonado. Comenzó a sentirse angustiado y la imaginación a desarrollar ideas negativas en la base de la experiencia negativa donde sus propios hermanos se despojaron de él. Así es como trabaja la imaginación. Siempre la imaginación utiliza un evento de tu pasado y negativo para referencia. Y esa referencia negativa de ese mal momento entonces comienza a trazar otra etapa de la imaginación de que no va a haber salida de esa situación, que no vas a salir de ese problema, que lo que te espera no es nada bueno. Así se sentía José mientras estaba en el pozo. Pero la Biblia dice, y esto es lo que me llama la atención, que pasaron algunos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo. Aparentemente hasta ahí podemos ver nosotros de que Dios le estaba mostrando su favor, porque no permitió que muriera. Sin embargo, aquellos madianitas, pues no era toda la solución para él, porque dice, y vendieron a José a los ismaelitas, imagínense, por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. Para ellos, al verlo que no tenía ningún familiar que lo reclamara, al ver lo que estaba en esa condición, quizás pensaron, a algún señor lo tiró a este pozo para deshacerse de él. Sin lugar a duda, es un esclavo que no tiene ya ninguna importancia para su señor. Entonces lo tomaron. Al ver que no había ningún linaje asociado con él, lo tomaron y lo metieron entre su mercadería o esclavos. La Biblia entonces nos permite ver que la segunda fractura que le sucede a José es de que ahora está entre medio de esclavos con una cultura de madianitas y que lo venden después a los ismaelitas. No estaba con su gente, no estaba con su raza, no estaba con gente de su misma costumbre, no estaba con gente que hablaban el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué significa este trauma? Y esto es lo más terrible, hermano, que la segunda fractura es estar en un entorno que no colabora para sanar el trauma anterior que representaba su etapa de estar en el pozo. Esto es muy importante porque hemos aprendido a través del tiempo y junto con mi esposa hemos enseñado nosotros eso, de cómo es que una persona para poder sanarse de un trauma que lo cicatrizó, quizás para toda su vida, obviamente el Espíritu Santo, el poder de la palabra, pero eso debe de ir de la mano también con tener un entorno diferente, porque usted y yo podemos tener mucha palabra de Dios,
podemos tener la manifestación del Espíritu Santo, pero si sigue en el ambiente donde lo dañaron, lo fracturaron la primera vez, es difícil, hermano, es difícil. Es difícil sanarse en el mismo lugar donde te hirieron. Es difícil sanarse con la misma gente que te dañó. Es difícil. Aquí no, aquí con mucho temor no puedo decir lo óptimo sería, no puedo decir lo óptimo sería, ¿verdad? Sacarlo de ese ambiente. No, no es lo óptimo. Es el proceso de restauración, rescatarlo del ambiente de donde lo hirieron o donde su vida todavía se encuentra en riesgo o en peligro. Entonces, sin embargo, aquí la figura es la siguiente. Lo sacan del ambiente familiar, lo tiran a un pozo sus propios hermanos, pero va a caer en un ambiente donde mientras estaba entre los esclavos que iban a ser vendidos, toda la conversación que le rodeaba era de esclavitud, era de lamentarse, era cada uno se contaba su propia historia negativa. Esto es interesante porque es vendido como esclavo y eso significa una atmósfera, un ambiente donde todo lo que oía era conversación de esclavos que se quejaban por el estilo de vida. A mí todavía no me han comprado. Tengo años de estar como esclavo. Yo no he salido de este problema. Nadie me ha podido ayudar. No ha llegado todavía la respuesta. Esa era la conversación que José entonces comenzó también a recibir y a ser parte de esa conversación. Empezó a hablar como esclavo. Y esa es la tarea de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, porque lo que quiere es continuar, hermano, afectando a manera de distorsionar la imagen del sueño que Dios te ha dado, de una profecía, de una revelación, de algo que Dios ha puesto en tu interior, de lo que iba a ser en tu vida, de la razón de tu existencia, y que ahora el enemigo a través de eventos lo que hace es distorsionar aquella imagen y que se forme otra imagen que lleve la intención de Satanás, que el Señor lo reprenda, y los planes a manera de que aquella persona abandone totalmente lo que Dios ha establecido para su vida. Ahora estamos viendo entonces de que es importante entender los entornos. Aquello que le había pasado a José se suma ahora que está en otro ambiente, una atmósfera, un ambiente, con gente que hablaba igual de dolor, de no tener esperanza, de que le decían, olvídate que vas a salir de esto. Ahora tú eres esclavo y vas a vivir el resto de tu vida como esclavo. Entonces, cuando yo miro todo esto, me llama la atención qué importante es que para poder sanar esa fractura, es importante entender los entornos. Los entornos repercuten favorable o desfavorablemente dependiendo. Si una persona sigue en el entorno donde lo dañaron, no va a sanar. O si sale de ahí y busca otro entorno donde no hay gente que le auxilie, y contrario a eso, se une con gente resentida, con gente que vive su dolor todavía, que no cesa de hablar de su experiencia negativa, pero que no tienen una respuesta, no buscan una ayuda o la han rechazado porque ya no confían en nadie. Entonces salió de un entorno donde lo dañan, pero va a caer en otro entorno negativo que alimenta más su dolor y su desesperanza. Entonces yo quiero que entonces nosotros sepamos el concepto de un entorno para entender la importancia de tener un entorno correcto en orden de cicatrizar esa fractura. Entonces, en primer lugar, déjeme darle estos conceptos. Un entorno es el conjunto de circunstancias y condiciones que rodean a toda persona, sean laborales, familiares, educativas o económicas. Es un conjunto de circunstancias que las personas que digamos en lo laboral forman parte de ese entorno. En una casa, la gente bajo ese techo forme parte de ese entorno, en lo educativo y en lo económico. Es decir, es la cultura en la que ese hombre o mujer han crecido y se ha educado. Eso es un entorno.
Ahora, a mí me llama la atención todo esto porque para hablar de los entornos como una situación bastante crítica, ya sea para que la persona agudice más su situación negativa o bien para que se pueda sanar, se hizo un estudio. Y en ese estudio se entrevistaron a 17,500 personas que pues habían tenido algún evento negativo. De tal manera que se dieron cuenta que de esas 17,500 personas con un historial negativo, de ahí entonces se descubrieron 10 categorías de entornos negativos y los efectos a largo plazo que tienen, que debe de ser sanado porque fracturan la imaginación. Y para darme un ejemplo de estas 10 cosas, 10 categorías que vinieron como consecuencia de estudiar por muchos años a 17,500 personas, descubrieron entonces que tienen efectos negativos y a largo plazo, y entre ellos podemos ver abusos físicos, abusos emocionales, abuso sexual, negligencia física, negligencia emocional, crecer en un hogar con parientes dependientes de sustancias, alcohol, drogas, etcétera, problemas mentales, padres separados o divorciados, violencia doméstica, note usted, encarcelamiento de uno de los padres, huérfanos de uno de los padres. Entonces estamos viendo que estos son entornos, que crecer en esos entornos da como consecuencia fracturas en la imaginación. Y que entonces podemos decir de que esta persona ya no puede ver en su imaginación aquel trazo del destino que Dios dibujó en la pizarra de su imaginación, porque se distorsionó con los eventos negativos y que ahora lo que prevalece puede ser la imagen de estas 10 categorías de entornos negativos. Entonces va a batallar con su fe, que ese es el asunto, va a batallar con su fe, le va a costar creerle a Dios. No tiene una expectativa diferente para el día de mañana, piensa de que su vida así será todo el resto de su vida. Entonces a esa gente es la que el Señor le está llevando este mensaje en este momento. ¿Para qué? Para decirte de que Él es poderoso para hacer que toda imaginación, consecuencia de fracturas en tu imaginación, sean sanadas y que se recupere la imagen de lo que Dios puso en tu imaginación. La escritura dice en Génesis capítulo 1:26, Dios, como hablando con la Trinidad, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Esa palabra es poderosa, porque lo que está diciendo de que Dios trazó una imagen en la parte donde se tiene la capacidad del ser humano, y es en el hemisferio derecho. Ahí Dios puso la imaginación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Déjeme pensar en voz alta. Hagamos al hombre en su imaginación lo que nosotros hemos predestinado para él. Entonces, por eso es que es la batalla espiritual en esa parte de nuestra mente. Ahora, hablar entonces de entornos diferentes para cambiar o sanar las fracturas nos debe de llevar a nosotros a entender de que sí se necesita hacerlo. Hablar de entornos diferentes es hablar de cambiar la atmósfera, el ambiente, la cultura de la persona que ha sido fracturada. La atmósfera, el ambiente, la cultura tiene un impacto poderoso sobre la psiquis del niño y más tarde de un adulto. Todo aquello, el entorno
donde se dieron aquellas cosas negativas, tiene poder, impacta la psiquis de la faceta de niño que va a repercutir en la faceta de adulto. Quizás la batalla que tú tienes viene de tu infancia y que Dios ha venido de una o de otra manera a través de este tiempo insistiendo que te quiere sanar de esa situación. Y quizás por estar solo pensando en el problema, desaprovechaste las oportunidades que Dios te había brindado, pero Dios insiste porque Él es el primer misionero de nuestra restauración, de nuestra sanidad, de nuestra liberación. Y ahora, en este tiempo, antes de que entres a un nuevo ciclo, Dios quiere que pases un nuevo ciclo de año con una página en blanco y que tú empieces a escribir una nueva historia de tu vida basado en la imaginación de lo que Dios tiene para ti. Dejando a un lado aquel pasado, lo que Dios quiere es que dejemos ese pasado, dejes el dolor, dejes el resentimiento, dejes la duda, dejes la incredulidad, dejes todo aquello, que se borren los rostros de las personas que te hicieron daño, el evento que utilizaron, las herramientas que utilizaron, todas las personas que se involucraron en hacerte daño. No vale la pena que sigas meditando en ellos. No vale la pena que sigas pensando en ellos. Déjaselos a Dios. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer con esa gente que injustamente hizo algo contra ti, porque tú te estás desgastando pensando cuándo llegará el momento que mis ojos vean esa venganza. Te va a tardar toda la vida. Déjaselo a Dios. Deja a Dios, sácalos de tu imaginación, que ya no estén en tus sueños, en tus pesadillas. Hay tantas cosas maravillosas en las que podemos pensar para entender ese lenguaje divino de los sueños en nuestra vida. Entonces, cambiar el entorno, cambiar el ambiente es importante, porque eso lleva también a que se disipe una cultura de fracaso en tu vida, una cultura de pobreza, una cultura de dolor, una cultura de victimización, una cultura de magnificar lo que te pasó. No estoy siendo insensible al decir magnificarlo, porque sé que hay eventos que son muy fuertes, pero nosotros los magnificamos cada vez que hablamos del asunto, pensamos del asunto, siempre le vamos a añadir un poco más, siempre lo vamos a fortalecer a aquel evento, y Dios quiere que se debilite en nuestra imaginación. Entonces, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención y que es lo que Dios hace para decirnos, mira, yo estoy contigo. En medio de nuestras fracturas, en medio de nuestros eventos negativos, o paralelamente, mejor dicho, paralelamente en nuestras fracturas, paralelamente de nuestro evento negativo, ¿sabes lo que Dios hace? Yo decía, te da como un borrador divino. Un borrador divino que tú tienes que usar. Y esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Inmediatamente cuando viene aquel pensamiento, agarra ese borrador divino que Dios te ha dado y borra esa imagen que está tratando, hermano, de desarrollarse. Muchas veces las imágenes que Satanás pone son en blanco y negro, pero después el diablo, cuando nosotros reaccionamos a su modus operandi, a su forma de operación para hacernos su víctima, cuando nosotros reaccionamos en contribuir con la emoción que se desató en el momento de aquel evento, toda emoción y todo pensamiento van de la mano. Cuando tú vuelves a recordar aquel evento, surge aquella emoción, y aquella emoción asociada al mal momento vienen a ser como tonos para darle color a la imaginación, a la imagen, mejor dicho, que se está trazando en la imaginación. Cuando aquella imaginación está en proceso y que el diablo la está dibujando en la pizarra de nuestra imaginación, la hace primero en blanco y negro, pero nosotros con nuestras emociones activadas por el mismo pensamiento, como que le damos la tonalidad, y ahora él tiene colores para poner colores, y deja de ser en blanco y negro y se convierte en colores vivos, que te vas a dormir y surge la pesadilla. Que te despiertas y el primer pensamiento es como ya despierto, es la continuación de aquella pesadilla, y que ahora tú sigues otra vez con el mismo sentimiento y el mismo dolor. Dios te da un borrador.
Ese borrador lo tienes que usar. ¿Y sabes cómo se llama ese borrador? Ese borrador se llama el favor de Dios. El favor de Dios. Cuando más fracturado en la imaginación es una persona, el favor de Dios le acompaña. Y esto lo vemos en esta bendita historia que estamos juntos, hermano, escudriñando. Dice Génesis 39:2, el Señor estaba con José, que cuando viene entonces y es vendido ahora, dice en este pasaje, me estoy adelantando un poco a la historia, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. El favor de Dios como borrador divino es para que no magnifiques tu fractura y no sigas hablando de eso, más para que te puedas recuperar. Entonces, imagínense, quiero que me siga. Sus hermanos dicen, hay que matarlo. Rubén dice, no, no lo hagamos, tirémoslo al pozo. Rubén y sus hermanos lo tiran al pozo. Horas más tarde, quizás días más tarde, Rubén decide irlo a buscar, pero ya no lo encuentran. ¿Por qué? Porque pasaron por ahí unos madianitas que lo sacan del pozo y se lo venden a los ismaelitas como esclavo. Los ismaelitas se lo venden a Potifar, un egipcio, y este Potifar lo lleva a su casa. Mire qué tremendo, hermano. Ese es favor de Dios, que en medio de tu batalla Dios siempre te va a poner a alguien que te ayude. Dios siempre te va a enviar a una persona. Dios siempre va a sacar de ti algo poderoso para que resulte en el ambiente donde estás. Ahora resulta que José está en Egipto, está ya no, hermano, en la multitud de esclavos, sino que ahora lo ponen para que él sea jefe de este hombre llamado Potifar. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Esto es lo que el Señor hacía. José tenía sus traumas. José tenía su imaginación fracturada y Dios le prosperaba. Dios hacía que las cosas le salieran bien. Quizás tú eres muy hábil en tu trabajo. Quizás tú en medio de tus fracturas tienes una capacidad, tienes un don. Ese favor de Dios. Quizás te han dado cosas que te las confía alguien que ni te conoce y tú muy productivamente multiplicas y eso ha llevado, puede ser que tengas una posición en tu trabajo o que te hayan aumentado el salario o que te hayan dado un privilegio, aunque estés con una batalla. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere mostrarte que tienes un borrador divino para que trabajes con las imaginaciones negativas. Ahora, esto es importante porque Dios, a pesar de que aquí estamos viendo hasta dónde está ya estas crónicas, ¿verdad? De las fracturas de su imaginación, Dios no quiere que tú magnifiques lo que te ha pasado. No estoy diciendo que no ha pasado, sí pasó, pero Dios no quiere que tú los magnifiques porque la gente te daña y se desaparece. Y la gente muchas veces ni se recuerda el daño que te hizo, sino que quienes lo recuerdan todos los días somos nosotros, el blanco, la víctima. Dios no quiere que magnifiques porque Dios también se va a vengar de lo que te hicieron, de los que te fracturaron. Dios se vengará. Toda la injusticia que te han hecho, Dios hará que ellos paguen el dolor, la infidelidad, la traición que te hicieron, la calumnia que te levantaron, todo lo que te hicieron. Dios se encargará que ellos paguen lo que te hicieron. Dios se encargará. Dios lo que quiere es que tú te enfoques en sanar esa fractura, en limpiarla, en liberar
ya no menciones los nombres de los que te dañaron. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de la injusticia, de la infidelidad, de la traición, de que te pagaron mal por el bien que has hecho. Dios se va a encargar de eso. Dios es un juez justo. A él no se le escapa nada. Dios se va a encargar. Tú y yo ocupémonos de limpiar nuestra imaginación fracturada. Ahora, quiero continuar, quiero ver cuánto tiempo me queda para poder avanzar en este tema. Me quedan 20 minutos, de 1 hora, 20 minutos. Entonces, ahora mire usted, pasemos a la tercer crónica de estas fracturas. Y quiero comenzar esta tercera parte diciendo, la guerra espiritual de José continuaba en su imaginación y cada evento negativo que nos pasa se suma a nuestra vida es con la intención de que se abandone el sueño de Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Génesis 37, 36 dice entonces, aquí viene y vuelvo a este pasaje y dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Ya le dije que Dios estaba con él, pero ahora aquí está la base. Cuando José fue llevado a Egipto, verso 39:1, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Imagínense, ahora José había entrado a una casa, después de estar vagabundeando, después de estar en un campo, en un pozo, en carruajes donde trasladaban a los esclavos, en mercados donde se ofrecían, vendemos a este por este precio, después de pasar de una cultura a otra cultura, ¿me entiende? Porque los madianitas se lo dieron a los ismaelitas, y entonces ahora de un carruaje a otro carruaje, de un mercado a otro mercado, de un dueño de esclavos a otro dueño, ahora está por primera vez en una casa, donde hay paredes, donde hay techo. Quizás ahí nace de nuevo la sensación que fue en un hogar donde lo dañaron por primera vez. Ahora, el verso 39, quiero volverlo a leer, Génesis 39:7, dice así, sucedió después de estas cosas, oiga esto, que la mujer de su amo miró con deseo a José y le dijo, acuéstate conmigo, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que poseo. Ahora, primer fractura, su casa, sus propios hermanos. Segunda fractura, entornos diferentes, viviendo como esclavos, hablando como esclavos, comiendo como esclavos, vestido como esclavo. Ahora lo vemos en una casa y recuperando otra vez el ambiente familiar. Pero aquí estamos viendo el origen de una tercera fractura. Esto es bien importante. Y esta tercera fractura es otra de las maneras que el reino de las tinieblas utiliza para seguir fracturando la imaginación, y son las tentaciones. Interesante. Es colocado en una casa, Potifar, que era un personaje con mucha influencia, y la Biblia describe las funciones que él hacía. El jefe de la guardia, el principal de la guardia, lo lleva a su casa. Y ahora la esposa de Potifar, según la historia, yo le recomiendo que lea todo el capítulo, comienza a seducirlo a José. Quizás José, mire cómo trabaja las imaginaciones fracturadas. Satanás lo que quiere es lo siguiente, es que, bueno, aquí puedes tener un suavizador de tus fracturas pasadas.
Aquí como que esta tentación que le ha venido a José le va a ayudar a José. Eso es lo que piensa Satanás y quiere hacernos pensar de que es como una gratificación que te está llegando por todo el dolor que has sufrido. ¿Te has dado cuenta que no vale la pena confiar en la gente, que no vale la pena ser bueno con la gente? ¿Te has imaginado? Estoy pensando en voz alta. ¿Te has imaginado, José, de que ahora tienes la oportunidad de vengarte, aunque no es con las mismas personas que te dañaron? Pero es que así es la vida, así es el mundo. En el mundo solo se puede vivir de una forma, dice el diablo, siendo víctima o siendo victimario, o viviendo daños o defendiéndote y dañar a otros, pero no puedes vivir neutralmente. Eso es lo que el diablo quiere. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque esto es figura de que mucha gente que no ha logrado sanar su pasado, se le presentan cosas en la vida tentadoras, que cuando tiene una baja estima, entonces se ofrece y se ofrece con personas que lo dañan más en vez de ayudarlo, porque solo se aprovechan de su dolor, de su grieta, de su fractura. Es más, cuando comienzas a contar lo que te ha pasado a las personas equivocadas, pueden tomar ventaja de tus emociones, de tus sentimientos, de tu fragilidad, de tu debilidad, y se aprovechan. José estaba ante una de las tentaciones que básicamente él mismo se iba a hacer. Una tentación, cuando es puesta y tú le respondes a esa influencia de esa tentación, es fracturarse uno mismo. De tal manera que el diablo, la tentación, hace pensar como que es una etapa gratificante por el dolor pasado. Sin embargo, cuando uno cede, es como que tú voluntariamente, además de las fracturas que otros te hicieron, ahora te fracturas tú mismo, cayendo en la tentación que el enemigo está poniendo por delante. Ahora, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, ¿qué es lo que hace la tentación en las imaginaciones fracturadas? Una de las primeras cosas que quiero decirte es que la tentación trabaja como que fuese un lavado de cerebro, de tal manera que produce lo que en inglés se le llama brainwash, un lavado de cerebro o un rewatch. Entonces, una tentación que llega y lo que hace seguir, además de la imagen que Dios puso originalmente, donde está, hermano, pintado tu destino, una tentación ahora viene a ser como un rewash, como un lavado que te estás haciendo, que si había quedado la imaginación de Dios afectada por los malos momentos, eso todavía contribuye para que se borre más la imaginación que viene de Dios y que resulte solamente en sostenerse las imaginaciones negativas de ese evento negativo. Entonces aquí nosotros estamos viendo de que toda tentación, yo lo he explicado en el pasado, he escrito un libro que se llama El modus operandi de las tentaciones, un libro que Dios me dio a escribir hace ya algunos años, que tiene, creo, 320 páginas donde hablo de una manera amplia lo que hace una tentación. Entonces, la tentación, que es una influencia espiritual, porque el tentador, pues, es Satanás, es un ente espiritual, tiene también, hermano, una parte química. Y la parte química es que puede llegar a afectar lo que se llama en nuestro cerebro la corteza prefrontal. Cuando una persona prolonga mucho la misma tentación sin buscar ayuda, sin renunciar a esa tentación, esta parte de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, es donde está la capacidad del razonamiento, de tal manera que cuando la tentación está ejerciendo esa presión sobre el pensamiento de alguien, lo que está haciendo es rewatch, lavar, enjuagar, estar quitando todo razonamiento. Quiero decirle algo que está comprobado. Cuando una persona sufre tentaciones prolongadas, la misma tentación, y no busca ayuda, lo que sucede es que debilita la capacidad de su razonamiento, siendo así que su lógica ya no es equilibrada, ya no es
una razón, valga la redundancia, razonable, lógica, menos espiritual. Porque la tentación tiene esa fuerza, porque está golpeando la parte química, donde están los químicos en nuestro cerebro. Ya vamos a ir a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que resulta? De que aquella persona, entonces su capacidad de razonamiento es anulada. Y sabe usted que nuestra capacidad que ha sido destruida por tentaciones puede tardar 2 años en recrearse naturalmente, 2 años, que se vuelve vulnerable a cualquier tipo de tentación, porque al reducir esa capacidad de razonamiento, entonces la persona comienza, valga pues la redundancia, a razonar. Nadie se va a dar cuenta. Va a ser solo una vez. ¿A quién le importa? Bueno, me arrepiento y ya me arreglo. Entonces, porque se da un enjuague que comienza frente a su cerebro. Ese enjuague afecta, repito, la parte prefrontal, la parte frontal del cerebro, donde se encuentra esa capacidad para poder razonar. De manera que al afectar el razonamiento, aquella persona ya no tiene ni siquiera la disposición ni la humildad para recibir consejos, menos corrección, porque cree que se merece aquello como una gratificación. Entonces, el razonamiento es afectado. Ahora quiero llevarlo un poquito más a esta parte de lo que hace la tentación. Por ejemplo, como digo que las tentaciones tienen un lado químico que son dañados, uno de los químicos que sufre más daño con las tentaciones es la dopamina. Las tentaciones lo dañan y lo dañan de tal manera, la tentación daña esa parte del cerebro, especialmente la dopamina. Mire la guerra espiritual hasta dónde está llegando ahorita, por imaginaciones negativas, por fracturas en la imaginación. Después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, ¡pum!, aparece la tentación como algo gratificante. Y entonces ahí se levanta el ánimo de una persona cuando está teniendo esa opresión de la tentación. ¿Y por qué es posible que tenga un pseudo levantamiento emocional? Porque le están manipulando la dopamina, las imágenes de una tentación. Una tentación se presenta, pero la persona se va a su casa y comienza a construir ahora en la imaginación las imágenes de aquella tentación, lo que le está sugiriendo. Empieza a dibujar lugares, horarios, empiezas a dibujar cómo ir vestido, empiezas a dibujar cómo será que el encuentro, empiezas a dibujar cuáles serán tus palabras, qué es lo que tú esperas que te respondan, etcétera. Todo un escenario de aquello que se está planteando para un futuro cercano, que se vuelva físico, real, tangible, verdadero, que se lleve ya a la práctica de lo físico. A mí me llama la atención que cuando uno imagina algo, dicen los estudiosos que las funciones del cerebro, mientras uno está imaginando algo, las funciones del cerebro son iguales a las funciones del cerebro cuando una persona ya está accionando sobre una situación. Es decir, que cuando tú estás ya en una acción de una situación, estás participando, llevando a cabo una acción, tu cerebro tiene un funcionamiento que es similar solo en la base de imaginar. Eso quiere decir de que lo que te imaginaste es tan poderoso que te puede llevar a la acción. Entonces ahora viene el enemigo y toca una parte química en esa batalla espiritual y en esa imaginación, y es el químico que nos recompensa con placer. Eso es natural, la dopamina, porque en una mente saludable la dopamina nos recompensa con placer, con satisfacción. Por ejemplo, cuando alguien nos muestra su afecto o nos dice que hemos hecho algo bien, ahí hay, ¿verdad? Un estímulo, ahí hay una recompensa química de la dopamina, te hace sentir bien. Entonces, quiero terminar leyendo esto. Uno de los químicos que sufren más daño con las tentaciones es el llamada dopamina. Las tentaciones lo dañan como que fuera víctima de las adicciones. Quiere decir que como ya se sintió bien, entonces ahora la persona voluntariamente busca el punto de contacto para que aquella tentación se vuelva a presentar y vuelva a sentir aquel fluir de dopamina en su interior. Entonces se convierte
casi como víctima de una adicción, las tentaciones. La dopamina es el mensajero químico del placer, y en una mente saludable la dopamina nos recompensa con placer, satisfacción, por ejemplo, cuando alguien nos muestra su afecto o nos dice que hemos hecho algo bien. Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad nuestra con la que batallamos. Esta es la estrategia del enemigo que intenta hacer que nuestras fracturas de la imaginación sigan siendo más profundas, de tal manera que estén sobre la imagen que Dios puso en tus imaginaciones de aquel propósito que Dios tiene en tu vida. Quiero dejar hasta acá, el tiempo pues me ha avanzado, hemos llegado pues a completar más de una hora de prédica. Me quedan 4 minutos para 1 hora 20 que programé en mi reloj, y quiero hacer una oración. Quiero llevarlo a usted a que hagamos una oración y que le pidamos al Todopoderoso que nos auxilie, que nos ayude, que nos permita revisar nuestro entorno y darnos cuenta dónde está establecido ese borrador divino. Y eso es el favor que Dios ha hecho que te acompañe. Ese favor te va a abrir puertas. Ese favor te va a poner de nuevo ante territorios donde tú puedes sacar lo bueno que hay en ti, la fuerza que hay en ti, en medio de tu debilidad. Cuando mires que Dios siempre te ha respaldado, no te ha desamparado, te ha proveído, te ha dado salud, te ha sacado en victoria, has tenido oportunidad. Ese es el favor de Dios. Yo confío en el favor de Dios. Yo confío en el favor de Dios. Si hay algo que el Señor me ha permitido a mí reconocer, e incluso bendigo a Dios por ese círculo de consiervos y aún de hermanos que trabajan en el ministerio o que están cercanos, es decir, y lo digo con toda humildad, que en medio de las luchas y de las batallas me han venido a decir, hemos visto cómo usted se vuelve muy creativo y se vuelve a levantar. Y eso es favor de Dios. Entre más batallas tengo, pienso en qué cosas debo y puedo hacer para salir adelante. Y Dios mismo me da, hermano, estrategia. Dios mismo me muestra cosas que las implemento y podemos ver, hermano, que Dios está ahí en el asunto, me bendice, me abre puertas, esto y lo otro. Entonces yo digo, ahí está el favor de Dios. Ese es mi borrador. De ver de que Dios no me ha abandonado, no me ha desamparado, porque Dios es el que me dio un sueño, porque Dios es el que trazó en mi imaginación originalmente el plan que tenía con mi vida. Y yo le voy a creer más a Dios que a las circunstancias. Aunque se levanten contra ti, dice, no temas porque más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Entonces, quiero hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estoy poniendo delante de ti, Señor, a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo, jóvenes y ancianos, ministros, Señor, siervos de Dios que nos están siguiendo a través de esta transmisión, Señor, y que esta palabra ha llegado a sus vidas. Por favor, Dios mío, respalda esta palabra, ayuda a los padres de la gloria para que ellos puedan tener un autodiagnóstico, Señor, y comenzar, Señor, con la base de cuál es la expectativa. Si sigues creyendo en resultados negativos, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te permita también ver que paralelamente la misericordia de Dios no se ha apartado sobre tu vida. Señor, trae el momento, trae el lugar, trae algo a favor de ellos, que se dé una liberación, que se rompan ataduras, Señor, en el nombre de Jesús, que toda amargura, que todo resentimiento, que todo aquello, Señor, que todo temor ahora mismo sea reprendido y desarraigado en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano poderosa, Señor, que escrito está que por el dedo de Jehová se echan fuera los espíritus y demonios, Señor, que con mano
fuerte y brazo extendido, tú liberas a tu pueblo. Que se dé hoy, que esa mano fuerte se extienda desde tu trono, que ese brazo extendido llegue, Señor, hasta el corazón, hasta lo más profundo de la mente, a la imaginación de aquel que está batallando, Señor, con imágenes negativas a raíz de aquel evento. Señor, que conozca una liberación, Señor, que sea tu borrador divino, el favor tuyo, Señor, el que haga que se borre, Señor, toda expectativa de dolor, de fracaso, de temor, de duda, de incredulidad, Señor, y que prevalezca tu imaginación que plasmaste, Señor, en la imaginación de cada uno de ellos, Señor. Que tu imagen, Padre amado, con sueños, con visiones, con revelaciones, Señor, se vuelvan cada día más viva y que tomen la prioridad en su vida. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a tu pueblo y te damos a ti la gloria y la honra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y vamos a continuar pues en la próxima quizás transmisión, antes de que estemos ya en nuestra vigilia de fin de año. Vamos a continuar hablando un poco más de este tema tan importante. Así es que Dios te guarde. Quizás mañana podamos transmitir o el jueves podamos transmitir otra parte de este tema, a manera que tú tengas todas las crónicas de las fracturas de la imaginación y que tú puedas también alcanzar una sanidad completa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Corre la voz y comparte este mensaje de Dios para otros que están batallando en su imaginación. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.